Bienvenidos al primer capítulo de MC4 Talks, un espacio que nos va a permitir adentrarnos en la evolución del Open Finance. Mi nombre es Viviana Angulo, yo vengo del área de emprendimiento, innovación corporativa y venture capital, así que estoy tan entusiasmada de aprender junto a ustedes y a expertos de la región que nos acompañan, como lo son Sinchi Díaz, CEO de MC4, y Giuliano Casarnovay, que lidera el área de consultoría a nivel Latinoamérica en Sensebia. Hola Vivi, hola Giuliano, hola a todos. Yo encantada de estar acá. Este es nuestro primer episodio y vamos a arrancar de la mejor manera, Giuliano, así que vamos a hablar de temas de tecnología y lo vamos a hacer a través de tus palabras, Vivi. Fantástico. Giuliano, bienvenido. Muchas gracias. Primer podcast, ¿cómo te sientes? Sí, primer podcast, un placer estar acá. Gracias por recibirme para hablar de arquitectura, ¿no? Modernas y cómo esto está apoyando ahí la región a avanzar con la tecnología, ¿no? Bien, vamos directamente a materia, si te parece, Giuliano. Cuéntanos cuáles son los componentes más importantes de la arquitectura moderna híbrida y la seguridad. Perfecto. Bueno, con nosotros hablamos de arquitecturas modernas en general. Hay muchos componentes que componen, digamos, este ecosistema, ¿no? Desde microservicios, que es la parte donde está el desarrollo, ¿no? De código, digamos, de los productos que se crean. Esto debe estar o en la nube o en el on-premise del cliente, ¿no? Es básicamente lo que compone ahí una arquitectura híbrida, que es lo que vamos a profundizar un poco más adelante. Hay toda la parte de integraciones, que es súper importante, ¿no? Para conectar estos servicios, sea en la cloud, sea en on-premise, y ahí están las capas de APIs, capas de conectores, ¿no? Para orquestar esas integraciones y todo esto generando una observabilidad para garantizar seguridad, escalabilidad, ¿no? Y todo lo que es necesario para que los negocios puedan avanzar con sus productos digitales. Y esto a nivel de arquitecturas modernas garante, ¿no? Que las empresas tengan las capacidades necesarias para avanzar, digamos, ¿no? Ok, y entrando un poco en lo que acabas de mencionar, podríamos hacer una descripción de cómo se construían antiguamente los sistemas, por qué este cambio ha favorecido y nos ha dado ventajas importantes. Sí, claro. Bueno, en general los sistemas eran construidos en lo que nosotros llamamos de monolitos, ¿no? Que era un único servicio que contenía todas las capacidades técnicas y de negocio que la empresa necesitaba, ¿no? Y esto generaba que cualquier cambio o cualquier evolución que era necesaria, para hacerla era necesario parar todo el servicio y el impacto que se generaba era muy grande, ¿no? A nivel de la organización, cualquier pequeño cambio generaba un impacto muy grande. Y cuando nosotros avanzamos a arquitecturas más modernas, lo que se hace es segmentar estos servicios de acuerdo a las capacidades que se necesiten, y esto hace con que se pueda evolucionar de una forma mucho más rápida y que el impacto de estos cambios sean también mucho más puntuales, ¿no? Al servicio que se está ajustando, evolucionando o lo que sea, ¿no? Ok, entonces estamos hablando de que partimos de un componente monolítico, ¿no? Una sola pieza, y luego la dividimos. Uh-huh. Esta división típicamente la hemos ido viendo a través de microservicios containerizados, pero sin embargo existen ciertos desafíos, ¿no? O sea, dividimos todo, ¿no? De manera granular, uh-huh. ¿O cuáles son aquellos componentes que ustedes a través de la experiencia sugerirían ser candidatos a convertirse en microservicios y cuáles no? Sí, bueno, en general lo que nosotros hacemos es granularizar lo que se tiene más uso, ¿no? Digamos, entonces, por ejemplo, un banco que tiene su sistema de pagos, que es algo que se utiliza mucho y hace sentido que esté aislado en un servicio aparte, ¿no? O, por ejemplo, algo que es una consulta de extracto mensual que se usa una vez al mes, puede quedarse en el monolito, ¿no? No es necesario que se granularice para un servicio aislado. Entonces, nuestra sugerencia siempre es separar lo que tiene más consumo y tiene más necesidad de escalar, ¿no? Porque ahí es donde está también el beneficio del microservicio, porque se puede escalar de una forma mucho más ágil y fácil, ¿no? En cuanto al monolito, si es necesario escalar, es más difícil, toma más tiempo y más costo incluso, ¿no? Giuliano, ahí cuando conversábamos en esa adaptación, en esa transición de monolito a modular, ¿qué capacidades tiene que tener la empresa para poder llegar a ese nuevo uso y segmentado? Sí, bueno, ahí son muchas las capacidades que se tienen que tener, incluso porque
mismo que nosotros hablamos de una quebra de monolito a microservicios, hay varias formas de trabajar esto, ¿no? Porque los microservicios pueden estar en los servidores on-premise del cliente que él ya tiene y ya tiene de alguna forma la expertise de manejar estos servidores, ¿no? Entonces, por ahí, lo que sí las capacidades necesitan avanzar es más en términos de desarrollo, conocimiento de código y cómo crear estos microservicios siguiendo buenas prácticas, ¿no? De desarrollo de software y todo eso, ¿no? Pero una otra forma es ya mover, además de un cambio a una arquitectura de microservicios, también sería mover a una arquitectura cloud, ¿no? Ahí ya sí las capacidades de conocimiento que se requieren son muchas, porque ya no es más los servidores on-premise, sino que también los ingenieros, desarrolladores, arquitectos tienen que tener conocimiento de las distintas clouds que hay en el mercado, ¿no? Como AWS, Azure, y cómo hacer la creación y la gestión de contenedores, por ejemplo, que es algo que en servidores on-premise no es necesario, digamos, ¿no? Y en la cloud sí ya es necesario que la empresa tenga el conocimiento de Kubernetes, Docker o herramientas que permitan contenerizar estos microservicios y configurarlos en la cloud, garantizando siempre, ¿no? Observabilidad, seguridad y todo lo que se requiere, ¿no? Y Sinchi, en tu experiencia, estas arquitecturas híbridas, ¿cómo habilitan la migración hacia la nube y qué beneficios trae a las empresas? Bueno, el principal servicio es que el enfoque que tienen las compañías ya no es tanto de infraestructura, sino que la infraestructura está provista por un proveedor. Y la gran ventaja de llevar todo esto es que las preocupaciones respecto del despliegue, la integración y el tener un producto directamente posicionado en el mercado es mucho más ágil. Aquí, digamos, surge una cuestionante es, si voy a diseñar, a planificar una arquitectura híbrida, ¿no? Ahí estamos hablando de que estamos combinando un mundo on-premise con un mundo cloud, pero ¿cuáles son esas capacidades que nosotros debemos aprovechar? ¿Qué se va a quedar on-premise y por qué? ¿Y para qué también? ¿Y qué es lo que vamos a llevar a la nube? Entonces, esta pregunta es muy buena porque siempre nosotros como empresas que tenemos plataformas, que trabajamos para diferentes clientes, principalmente de la industria financiera, existen ciertas restricciones o políticas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de definir una arquitectura. Además, que una arquitectura no necesariamente tiene que ser cambiada por completo, porque eso supone una inversión en tiempo, presupuesto, recursos calificados y que por supuesto lo que hay que pensar es cuál debería ser esta planificación, este diseño, como para que nosotros podamos pensar en tener una arquitectura híbrida, pero me gustaría escuchar de ti, Juliano, ¿cuál ha sido este abordaje y cuáles son los principales insights al momento de hacer esta planificación y diseño? Bueno, ahí, Sinchi, el primer que nosotros en general hacemos es entender lo que es, cuál es la motivación que está llevando al cliente a migrar para una arquitectura híbrida, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchas veces el cliente necesita migrar porque quiere estar al punto de las nuevas tecnologías, quiere tener las capacidades de escalar con más agilidad y todo, pero muchas veces el cliente necesita cumplir algo legal que obliga a que él tenga una arquitectura híbrida porque los datos de clientes, por ejemplo, necesitan estar en on-premise y hay servicios que sí pueden estar en la cloud, ¿no? Entonces, a pesar de que hay buenas prácticas y estándares de mercado que nosotros podemos sugerir, el principal es entender qué el cliente quiere, ¿no? O si él solo quiere cumplir algo que es legal o si él está migrando a la cloud por la tecnología y la innovación y por las capacidades que esta migración habilita, ¿no? Una vez teniendo esto definido, ahí sí nosotros podemos definir qué es lo que va a quedar en on-premise, qué es que se puede migrar para la cloud, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sector bancario muchas veces los bancos son obligados a mantener todo lo que es data de clientes en sus servidores on-premise. Entonces, por cumplimiento legal no hay nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es mover para la cloud, ¿no? Las capacidades que
hacen el procesamiento de esta data, ¿no? Porque la data se queda en los servidores del cliente, cumpliendo la parte legal, y lo que es el procesamiento de esto con servicios nuevos, una billetera digital, el onboarding digital de clientes, esto sí nosotros movemos para la cloud, y los componentes básicamente son los servicios ahí containerizados con las APIs haciendo la integración hasta el backend que está en el on-premise, la base de datos que están en el on-premise, ¿no? Y esto permite que el cliente pueda escalar este servicio según la demanda, incluso, si es el caso, hacer pruebas de concepto de negocios nuevos de una forma mucho más rápida, sin que sea necesario tocar el core, por ejemplo, y hacer cambios muy grandes y muy costosos, ¿no? Claro. Ahí, Sinchi, acabamos de hablar con Juliano sobre los componentes de esta arquitectura moderna. Si puedes puntualizar cuáles han sido los de mayores relevancia en la implementación de estas arquitecturas en tu experiencia. Bueno, lo que se tiene que considerar son varios componentes, ¿no? El primero es el tema de la arquitectura en sí misma, el tema de la seguridad, ¿no? Cómo es que yo voy a garantizar dentro de una arquitectura híbrida el componente de seguridad, cuáles son los protocolos de comunicación, cuáles son las restricciones, cuáles son las políticas. Y ahí, por ejemplo, cuando tú interoperas, ¿no? Dentro de un ecosistema que es on-premise y cloud, lo que tú tienes que considerar ahí, ¿cómo voy a hacer el transporte de los datos? ¿Cuáles son los protocolos que vamos a ocupar para garantizar la comunicación y además responder a un cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos que, además de considerar la arquitectura en sí misma, tenemos que ver este tema muy importante, que es el tema de la seguridad, y por supuesto, tenemos que analizar la conectividad en tema de latencia, por ejemplo. Puede ser que nosotros tengamos una implementación local, o sea, on-premise, de una plataforma, de una solución, pero que necesitamos llevar a la nube por un tema de modernización, innovación, agilidad y todo lo que nos trae la nube como beneficio. Sin embargo, tenemos que considerar el llevar a la nube supone un tiempo mayor a la respuesta de una solicitud que se puede hacer a través de la aplicación, y ahí es donde se tiene que abordar justamente el tema de conectividad. Entonces, Dicho esto, Viviana, a mí me gustaría que también podamos puntualizar cuáles son estos protocolos, estas limitaciones, estas restricciones que existe a la hora de considerar una comunicación entre el mundo on-premise, el cloud, suponiendo, digamos, que tenemos una arquitectura híbrida y que además tenemos que considerar estos aspectos de seguridad, Julián. Vale, perfecto. Bueno, cuando nosotros pensamos en lo que es la parte de conectividad, ¿no? En arquitecturas híbridas, hay varias abordajes que se pueden hacer, ¿no? Y ahí vale también mencionar que arquitecturas híbridas no solamente es el on-premise con el cloud, sino que también puede ser multi-cloud. Hay varias formas que se puede dividir, digamos, compartir la arquitectura en diferentes lados. Y ahí hay las formas de conexión también se ajustan dependiendo de la arquitectura, ¿no? El más común, digamos, para conectar el on-premise con la cloud es utilizar una VPN, quizás es el más común y lo que de alguna forma garante lo que es la parte de seguridad, pero siempre hay el riesgo de tener una latencia muy grande, pérdida de paquetes, ¿no? Y que pueden generar impactos en los servicios, ¿no? Entonces, lo que nosotros en general también hacemos es la conexión por certificados digitales autofirmados que garanten que, por ejemplo, el servidor que está enviando o pidiendo una información sí puede recibir esta información, porque los certificados están de los dos lados, ¿no? El que está consumiendo y el que está siendo consumido, digamos, ¿no? Y claro, una capa de APIs ayuda mucho en este caso, porque las APIs también garanten la seguridad con los componentes que tienen de OAuth, de tokenización, ¿no? de criptografías. Entonces, las APIs en este contexto ayudan mucho a garantizar la seguridad, sea para consumos de servicios internos, sea para exposición de servicios externos a terceros también, ¿no? Ok, me parece súper bueno lo que acabas de mencionar. Sin embargo, sería bueno empezar a ver, digamos, como que cuáles son las capas sobre las cuales se está mencionando, digamos, lo anterior. Por ejemplo, primero hemos hablado de monolito a microservicios, containerizados, y la capa que acabas de mencionar, la capa de APIs, de exposición de servicios, ¿dónde vendría dentro de la arquitectura?
Bueno, ahí hay dos formas también de hacer esta capa de APIs, ¿no? La capa de APIs puede estar 100% en la cloud y ahí las APIs van hasta el backend o los servicios que estén en el on-prem o incluso también en la cloud. O incluso la capa de APIs también puede estar en una arquitectura híbrida, ¿no? Donde nosotros básicamente lo que hacemos es dividir la capa de APIs en dos componentes. El componente que es el componente que tiene los datos de las APIs se queda en el on-premise y el componente que hace la gestión de las APIs se queda en la cloud. Entonces, el frontend, digamos, que donde el desarrollador accede para desarrollar las APIs, ¿no? Mirar ahí el tracing y hacer toda esta gestión se queda en la cloud. Y la parte de datos, que es, ¿no? Las peticiones que pasan por las APIs, se quedan en on-premise o la infraestructura que tenga el cliente, ¿no? Entonces, también este componente se puede trabajar de estas dos formas, ¿no? O 100% cloud o 100% on-premise o híbrido, dividido en los dos también, ¿no? ¿Y cuál es el componente tecnológico, ¿no? que debiéramos implementar para tener esta orquestación y la gobernanza de las APIs? Bueno, el componente principal es un API Gateway, ¿no? Que es el componente que hace la gestión, ahí, la centralización y gestión de estas APIs y junto con el API Gateway, un API Manager que es donde se hace toda la parte de gobierno, ¿no? La trazabilidad y observabilidad de las APIs. Y este es el componente que debe estar también, puede estar, ¿no? O sea, o en el on-premise o en la cloud o híbrido en este caso, ¿no? Uh-huh. Ok, dentro de las soluciones que hoy en día existen, la mayoría dice API First, ¿no? Uh-huh. O Cloud First, ¿no? ¿Cómo hacemos esta combinación? Si bien lo acabas de mencionar, pero todavía no me queda claro qué va dónde, ¿no? O sea, el API Gateway va en la cloud, va on-premise. ¿Cómo podemos garantizar la interoperabilidad de estos componentes y que sean compatibles? Ya. Bueno, ahí cuando nosotros hablamos de API First, es un concepto que ayuda para que el desarrollo de los productos sean direccionados a las APIs, ¿no? Porque en las arquitecturas antiguas o los monolitos o lo que sea, ¿no? Las APIs era algo que se iba a pensar cuando alguien pedisse para consumir tus servicios, te pensar, ¿cómo hago para que tú consumas? Voy a crear una API aquí y ya, ¿no? Y ahora con el API First, el servicio ya nace pensando en de qué forma usted va a exponer estas informaciones a servicios externos, ¿no? O otros servicios, sean internos o de terceros, ¿no? Entonces, esto es más básicamente lo que es API First y nosotros tenemos casos en Sencilla de empresas que tienen su principal servicio es una API que es expuesta a terceros para consumo de Banking as a Service o algo uh-huh. así, ¿no? Entonces, trabajar APIs como productos, que es básicamente el API First, es lo que garantiza esto. Y en el caso de los componentes, el API Gateway, que es donde pasan los datos de la API, ¿no? Imagina que la API de un banco es lo que me da acceso al sueldo de mi cuenta, por ejemplo, ¿no? Esta información pasa por el API Gateway. Entonces, muchas veces este es el componente que se queda en el on-prime justamente por temas de cumplimiento legal, por ejemplo, que la data no puede estar en la cloud, ¿no? Y junto con esta API Gateway, que es básicamente lo que yo hablé antes, de dividir los componentes entre data y gestión, ¿no? El API Gateway es la data, el API Manager es la gestión. Entonces, el gateway en general se va a quedar en la infraestructura on-premise del cliente. El API Manager puede estar en la cloud o los dos pueden estar en la cloud, ahí dependiendo del contexto legal y de tecnología que el cliente elija, ¿no? Y si hablamos de gobernanza de las APIs, ¿qué es lo que recomendarías? Porque, hemos ido hablando desde abajo hasta hablar de la capa de integración, que en este caso sería el tema de la exposición de las APIs. Y cuando vas evolucionando en el tiempo y vas exponiendo más APIs, ya la orquestación misma, ¿no? Y el tener una administración de quienes consumen estos servicios nos demanda una gobernanza. ¿Cómo ves esto que pueda ser posible a través de la tecnología? Sí, bueno, ahí esto es algo súper importante y a medida que las empresas crecen en tamaño y en cantidad de servicios, la cantidad de APIs a veces, por la cantidad de APIs que la empresa tiene, gestionar esto es un reto grande, digamos, ¿no? Entonces, el API Manager, de alguna forma, ya empieza a solventar este problema, porque ahí ya tiene la centralización de tus APIs, ¿no? Hay
las buenas prácticas se pueden implementar en desarrollo y garantizar que por lo menos las APIs sean creadas siguiendo algunos estándares de seguridad, de observabilidad con logs y todo, ¿no? Pero imagínate que una empresa que tiene, no sé, 100 APIs y esto puede estar en distintos gateways incluso, ¿no? Porque la empresa no necesariamente tiene solo un gateway, sino que puede tener más de uno para diferentes productos, diferentes contextos, ¿no? Entonces, garantizar que estas APIs en diferentes gateways sigan las políticas de seguridad, de desarrollo, es un reto bastante grande. Y ahí hay componentes que ayudan a hacer esto de forma más automática. Por ejemplo, en Sencilla nosotros tenemos un add-on que es un aplicativo de gobierno de APIs mucho más especializado, ¿no? Entonces, estas empresas que tienen muchas APIs, hace sentido ya tener una herramienta que centralice estas APIs y de forma automatizada garantice que las APIs estén cumpliendo las políticas que se definan por la empresa, ¿no? Entonces, y esto también ayuda incluso a saber si la empresa tiene APIs duplicadas, ¿no? Si las APIs, hay APIs que están haciendo lo mismo y se pueden, ¿no? Automatizar y tener esto de una forma más óptima. Si las APIs están siguiendo los estándares de seguridad o si hay algún riesgo incluso para la organización y incluso garantizar que la API no avance de un entorno para otro. Por ejemplo, cuando la API es creada en QA, para que ella pueda avanzar para producción, la API tiene que sí o sí cumplir con las políticas, si no, el propio sistema no permite el despliegue de la API en el entorno productivo, ¿no? Entonces, los niveles de madurez de la empresa definen un poco cuán avanzado tiene que ser la gestión de gobierno de APIs, más o menos, ¿no? Pero cuando la empresa tiene muchas APIs, sí la parte de gobierno es súper importante. Desde la mirada del cliente, Juliano, para entender cómo ustedes abordan la aplicabilidad de estas soluciones, ¿cuál es ese roadmap que Sensedia viene aplicando a nivel Latinoamérica? Bueno, ahí en general lo que nosotros hacemos es entender el estado actual del cliente, ¿no? Y basado en este estado actual, definir el nivel de madurez que el cliente está, sea en desarrollo de APIs, sea en microservicios o en arquitectura de manera general. Y basado en este nivel de maturidad, nosotros generamos un roadmap de evolución para que el cliente pueda llegar a un nivel de maturidad mucho más alto, ¿no? Es básicamente así que nosotros empezamos cualquier proyecto, sea un proyecto simple de API, sea un proyecto de modernización o transformación digital más amplio, ¿no? Y otra vez entendiendo cuáles son las motivaciones que el cliente tiene para modernizarse, ¿no? Si es algo simplemente por cumplimiento legal o si es porque el cliente necesita crear productos más digitales, más modernos, ¿no? Incluso con tecnologías nuevas como inteligencia artificial o algo así, ¿no? Y basado en esto definimos qué componentes el cliente tiene que adquirir, sea la migración para una arquitectura híbrida con cloud, sea componentes de APIs, integraciones, ¿no? La parte de gobierno, que muchas veces el cliente ya tiene APIs, pero no tiene nada de gobierno, entonces nosotros definimos las políticas y apoyamos al cliente a implementar estas políticas en sus APIs, incluso también a trabajar un cambio de cultura, ¿no? Porque nosotros hablamos antes de los conocimientos que el cliente tiene que adquirir, su equipo y las capacidades, pero también la cultura tiene que cambiar, ¿no? A una cultura más moderna y enfocada en la agilidad y escalabilidad de los nuevos productos, ¿no? Entonces, todo esto hace parte del trabajo que nosotros hacemos para llevar al cliente a un próximo paso de madurez, ¿no? Quiero hacer un doble clic ahí para que los empresarios o los clientes, quienes nos están viendo, entiendan cuáles son esas recomendaciones para hacer un upskilling del equipo o qué expertise tienen que existir en un equipo que va a entender ese roadmap y lo va a poder implementar. ¿Qué recomendaciones les das a esos clientes? Bueno, ahí hay dos líneas de recomendaciones que nosotros podemos seguir, ¿no? Una es más técnica, que son capacidades que el equipo tiene que empezar a conocer de herramientas de contenedores como Kubernetes, Docker, ¿no? Herramientas de orquestación de contenedores. Tienen que conocer de las clouds que el cliente va a utilizar. Entonces, el cliente va a migrar para AWS. Sus desarrolladores arquitectos tienen que conocer de AWS cómo manejar los servicios ahí, o Azure, o la cloud que sea, ¿no? Herramientas de conocimiento de desarrollo de APIs. Entonces, ya si el cliente no tiene un API Gateway, ellos tienen que conocer del API Gateway, cómo crear APIs ahí, cómo gestionar y hacer el gobierno de estas APIs. Entonces,
Esto va a nivel más técnico, ¿no? Y a nivel más cultural, digamos, los equipos tienen que empezar a, si no conocen, empezar a conocer de agilidad y cómo gestionar proyectos de productos digitales de forma ágil, ¿no? Sea con Scrum, con Kanban o con la metodología que haga más sentido, pero es importante cambiar esta mentalidad también a nivel de proceso y de trabajo, ¿no? Muy importante. Sinchi, cuando hablábamos antes en la preparación de este podcast, tú mencionaste la deuda técnica y como algo muy importante a sobrepasar en muchos de tus clientes. ¿Puedes expandir un poco cómo se enfrenta y cómo se sobrepasa la deuda técnica? Sí, bueno, la deuda técnica es algo con lo que vivimos, ¿no? Y vamos balanceando en qué momento vamos a ir saldando esta deuda técnica, que es el resultado de decisiones principalmente de arquitectura, de cosas que hicimos y que no hicimos, pero que a medida que va evolucionando la tecnología, o bien vas resolviendo estos aspectos técnicos, estas deudas técnicas que has podido ir dejando en el tiempo, o haces una planificación para solucionar esto con el tiempo. La mayoría de las compañías sabemos que esto existe, ¿no? Y tenemos que tener una estrategia para poder hacer un balance. Y dentro, digamos, de las nuevas alternativas que hoy en día tenemos, justamente está el poder hacer esta planificación, no solamente por el tema de modernización, sino por el tema de saldar o compensar un poco este tema de la deuda técnica, y principalmente si esto está afectando en mi planificación respecto a la innovación o al lanzamiento de nuevos productos o servicios. Aquí, después de haberte escuchado, Juliano, me gustaría que ya puedas puntualizar, digamos, en casos de éxito donde se han tenido arquitecturas híbridas, multicloud, por ejemplo, o donde se han tenido monolitos, si quieres, pero que de alguna manera sobre este monolito se ha implementado un API Gateway y cómo se ha modernizado, porque no necesariamente existe un solo camino para resolver un problema, porque tiene que ver con el contexto, el tipo de productos o servicios que se tengan, y por eso me gustaría escuchar dos casos en los cuales en uno ocupamos microservicios y multicloud, y otro que mantenemos nuestro monolito por alguna razón que puede ser una deuda técnica y que de todas formas hemos logrado modernizar. Bueno, perfecto. Creo que aquí en Bolivia tenemos un ejemplo que es un caso de uso súper bueno, que es el caso de Banco Sol, por ejemplo, que es un banco bastante tradicional, ¿no? Tiene su core en un monolito, pero el banco decidió modernizarse y lanzar nuevos productos, ¿no? Como su billetera digital, por ejemplo. Y ahí fue donde Sencilla ayudó para que ellos migrasen a una arquitectura híbrida, lanzando nuevos servicios en esta nueva arquitectura, pero manteniendo su core en el monolito, porque es ¿no? lo que mantiene el banco, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos fue agregar un componente del API Gateway, que fue en una instalación híbrida donde los datos se quedan en la infraestructura del banco y la parte de gestión en la cloud. Y los nuevos microservicios que ellos crearon para estos nuevos productos, ¿no? Como la billetera digital y otros, también fueron migrados ya a una nueva arquitectura de microservicios en la cloud, ¿no? Entonces es un caso que el banco empezó con una modernización digital y hoy ya tiene una cantidad increíble de transacciones en esta nueva arquitectura híbrida, ¿no? Que es lo que habilitó, digamos, el banco a avanzar con estas nuevas capacidades de forma más rápida y más ágil, teniendo incluso los costos más controlados, digamos, ¿no? Entonces, es un caso de arquitectura híbrida manteniendo el monolito, pero agregando nuevas capacidades en la cloud, ¿no? Y es súper bueno. Y un caso que tenemos ahí ya un poco más multicloud es el caso de Credibanco que tenemos en Colombia, ¿no? Credibanco es un partner de Sencilla para lo que es Open Finance en Colombia, y con ellos nuestra arquitectura es un poco distinta porque ahí hay varios componentes, ¿no? que están en nuestra arquitectura. Hay también un API Gateway, pero en este caso el API Gateway está el 100% cloud, y los servicios que fueron creados para la parte de Open Banking, ¿no? de agregación de cuentas, la parte de pagos, fueron desarrollados en la cloud de Credibanco, ¿no? Entonces, son dos clouds AWS, digamos, pero de distintas entidades que
se conectan en esta arquitectura multicloud y con microservicios desarrollados para la parte de lo que es los servicios del Open Finance y las APIs que también van a hacer la integración ahí con los bancos en la cloud de sencilla, digamos. Una pregunta para ambos ya de cierre y para entender las nuevas tendencias de proyección en la aplicación de arquitecturas híbridas. ¿Qué ves en países, cuáles serían esas nuevas tendencias en países más desarrollados que ya tienen más experiencia en la adaptación de la tecnología? Y Sinchi, ¿qué ves en estos nuevos países que están recién empezando con la regulación, donde ya hay case studies, donde ustedes han trabajado? ¿Cuáles son esas nuevas tendencias en esos dos niveles de países? Bueno, ahí cuando nosotros pensamos en nuevas tendencias, yo creo que lo que está más de moda, digamos, es inteligencia artificial, ¿no? Y cómo agregar estas capacidades en los productos que ya existen o generar nuevos productos basados en inteligencia artificial. Y ahí es donde arquitecturas híbridas ayudan mucho a habilitar esto, porque imagínate que cuando si la empresa quiere trabajar con modelos de inteligencia artificial que utilizan lenguajes de larga escala, ¿no? Como es un ChatGPT o Gemini en eso, ¿no? La cantidad de data que esta inteligencia necesita es muy grande. Entonces, tener esto en un on-premise generaría un costo muy alto que no hace sentido, ¿no? Entonces, lo que las empresas hacen es mover esta parte para la cloud y escalar de acuerdo a la necesidad que tengan, ¿no? Entonces, pueden hacer pruebas de concepto muy cortas con el costo controlado y si no hace sentido apagar y seguir para otras iniciativas, ¿no? Entonces, para eso de inteligencia artificial, las arquitecturas híbridas son súper importantes, ¿no? Además de, cuando nosotros pensamos en Open Finance en Brasil, por ejemplo, la arquitectura híbrida con las APIs es lo que habilita todo lo que es nuevo, sea de PIX, por ejemplo, o ¿no? Pagos instantáneos y todo eso, ¿no? Entonces, en estos países que están más avanzados, digamos, la cloud es lo que está habilitando estas nuevas capacidades, ¿no? Bueno, en la línea de lo que comentabas, la tendencia en nuestra región es justamente el tema de Open Finance. Y para poder habilitar el Open Finance, justamente tenemos que estar respaldados de una arquitectura moderna de integración, ¿no? Y esta arquitectura moderna de integración justamente viene dada por una API Gateway, por políticas, por establecimiento de estándares y principalmente por un ente regulador o un ente que establezca las normas de comunicación entre los diferentes actores para que haya un intercambio de datos recíproco y con las medidas de seguridad, ¿no? Que se necesitan para poder hacer este intercambio. Perfecto, y justamente en el siguiente episodio vamos a hablar más en detalle de lo que es la regulación, de lo que es la seguridad. Este ha sido un capítulo realmente base para poder entender lo que es Open Finance que viene a continuación. Muchísimas gracias a ambos y bueno, seguimos con MC4 Talks en el siguiente capítulo que va a ser sobre Open Finance. Gracias. Muchas gracias.